en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde. Niños y niñas estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, en donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia, como parte de las actividades del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales Nahay, Alas y Raíces. Se presentó el 4º Festival Mexicano de las Serpientes, donde se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. Familia bonita, ya nos encontramos a viernes, llegó el fin de semana y bien, todos los que trabajamos de lunes a viernes sabemos que no hay nada más satisfactorio que llegue el fin de semana, ya toca disfrutarla con la familia, con los amigos. Y bien, usted qué va a hacer este fin de semana, recuerde compartírnoslos ahí a través de las redes sociales. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo que como siempre es un gusto saludarle y saber que nos acompaña. Y bien, todos sus comentarios, todos sus reportes, ahí alguna felicitación nos las pueda hacer llegar a través de Facebook, porque le vamos a estar transmitiendo pues no solo en el canal local 4.1, sino también nos puede encontrar en Facebook, Instagram y también YouTube como Teleyucatán. Y bien, pues nos toca empezar con esta información de viernes, así que ¿qué le parece si ya comenzamos? Y bien, queremos dar inicio informándole parte de la estrategia Renacimiento Verde que está llevando a cabo el gobierno del estado, que bien ya se está aplicando en 33 municipios de todo el interior. Entre ellos se están realizando las siembras de algunas especies que sirven también para medicina ancestral y también son parte de nuestra cultura. El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la plantación de más de 5.200 árboles en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde, que tiene como meta sembrar 1.320.000 árboles en todo el estado. Díaz Mena anunció que estos árboles serán sembrados a lo largo de la avenida principal del recinto ferial, en el estacionamiento y su periferia, transformando espacios de asfalto en corredores verdes que aportan frescura, filtración y belleza al entorno. Detalló que entre las especies utilizadas figuran la flor de mayo, campanita, anacahuita, xcanlol, chaxiquín, chacá, siricote y balché. Ejemplares vinculados a la medicina ancestral y al patrimonio cultural maya. Amigas y amigos, hoy el pueblo de Valladolid se pone los guantes para sembrar vida. Autoridades brigadistas, ambientalistas, maestros, estudiantes que aman esta tierra hermosa de Valladolid, me emociona venir a acompañarles en esta actividad tan importante como es esta jornada de reforestación. Un acto que late al ritmo del porvenir de Yucatán. El gobernador informó que hasta el momento el programa Renacimiento Verde avanza en 33 municipios del estado, donde decenas de miles de plantas están siendo sembradas en escuelas, parques y espacios públicos mediante la participación comunitaria. En ese marco, anunció que se recibirá una donación de 5.500 árboles endémicos por parte de la ciudadana Marisela Nahuatum, comisaria de Xochitl en Valladolid, quien entregará a la Secretaría de Desarrollo Sustentable plantas de ramón, caoba y chico zapote. Teleyucatán, noticias. Y por otra parte, el gobierno del estado también se encuentra trabajando en seguir cuidando la integridad de todos los yucatecos. Es por eso que están realizando trabajos coordinados y trabajos en conjunto con fuerzas federales, municipales y estatales. Al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas a través del trabajo coordinado entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Durante el encuentro, destacó los resultados operativos recientes en centros penitenciarios del estado y subrayó la importancia de mantener la unidad institucional para preservar la paz en la entidad. Asimismo, hizo un reconocimiento especial al titular de la SSP,
Luis Felipe Zaidian Ojeda, por su liderazgo constante y su compromiso con la seguridad del Estado. También destacó el operativo conjunto de vigilancia y revisión que se realiza en temporada de veda con la Sedena, Marina, FGR y la Conapesca. Nunca antes habíamos tenido una coordinación tan eficaz en este tipo de acciones y eso habla bien del momento que vive Yucatán, un momento de unidad institucional al servicio de la seguridad del pueblo. Le decimos al pueblo de Yucatán que estamos atentos, actuando y que no vamos a bajar la guardia. El gobernador resaltó la participación de la SSP y otras corporaciones en los operativos contra la pesca furtiva, cateos y dispositivos vacacionales desplegados en diferentes puntos del estado, acciones que fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Vivimos tiempos donde en muchas regiones del país la violencia ha trastocado la vida cotidiana y en Yucatán no lo vamos a permitir. Vamos a proteger lo que más valoramos, que es nuestra convivencia en paz y la seguridad de los ciudadanos. Teleyucatán, noticias. Y bien, también hoy conoceremos cuáles son algunos de los trabajos que se están llevando a cabo en el interior del estado, entre ellos la reconstrucción de la carretera Xochitl-Sacabá, así como también próximamente habría la construcción de una cancha de fútbol 7 también en el interior del estado, el cual va a seguir fomentando el deporte en todos los jóvenes, así como también pues vamos a escuchar que en Jují se va a estar bacheando, esto y más estará realizando el gobierno del estado. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochitl-Sacabá con una inversión superior a 13 millones de pesos en beneficio de más de 7.647 habitantes de la zona. No se trata solamente de una reparación, sino de rehacer desde las entrañas este tramo para que dure, para que resista y sirva a las futuras generaciones. Más que asfalto es seguridad, es movilidad, es desarrollo, es tiempo recuperado para las familias. En el marco de esta puesta en marcha, Díaz Mena anunció también la construcción de una cancha de fútbol 7 para ofrecer espacios recreativos a las juventudes, la edificación de caminos sacacosechas en comisarías que lo requieran, así como inversión para mejorar el sistema de agua potable del municipio. Durante el evento, explicó que la obra contempla trabajos técnicos de calidad como limpieza, escarificado de la superficie, colocación de subbase compactada, carpeta de concreto asfáltico y señalamientos horizontal y vertical. También se comprometió con el alcalde de Jují, Jaime Espinola Contreras, a iniciar en 2026 trabajos de bacheo en dicho municipio. Agregó que también se edificará un domo en Jocabá y se rehabilitará el techo del Palacio Municipal, que actualmente se encuentra en malas condiciones. Teleyucatán, noticias. Y bien, niñas y niños han sido partícipes del encuentro Alas y Raíces, donde justo el gobernador Joaquín Díaz Mena y la coordinadora de este encuentro dieron unas palabras. Aquí no hay distancias que nos separen, aquí están presentes los puentes que nos unen. Fueron las palabras del gobernador Joaquín Díaz Mena a los infantes presentes en el 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales NAAI, Alas y Raíces, durante su visita a Palacio de Gobierno. Niñas y niños, ustedes son embajadores de un México que se fortalece en la diversidad y que encuentra en la cultura un camino de paz. El titular del Ejecutivo Estatal agradeció el trabajo coordinado de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Fomento Turístico y demás instancias que se unieron para hacer de este evento una experiencia inolvidable. Para la Coordinadora Nacional de Desarrollo Infantil, Alas y Raíces, Guillermina Pérez Suárez, este evento será una experiencia que permanecerá en la vida de los 150 niñas y niños participantes del encuentro. Es una experiencia, como programa Alas y Raíces siempre procuramos hacer proyectos en donde los niños y las niñas se lleven experiencias significativas. Es decir, que los niños y las niñas, más que aprender algo o más que llevarse un producto, la misma experiencia que viven sea algo que les vaya a significar durante su edad próxima, que puede ser los 10 años, los 12 o su edad adulta. Es decir, son experiencias que marcan su vida y que en momentos de
decisivos, que a lo mejor en ese momento no los ven, pero que en momentos decisivos tienen la capacidad de decidir hacia dónde se quieren ir. Las niñas y niños estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia, visita guiada por el historiador e investigador Ángel Gutiérrez. Con imágenes de Jorge Quime, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, y también la directora general Shirley Castillo Sánchez acudieron al tercer encuentro nacional de impulsoras e impulsores de la transformación que se realizó del 23 al 25 de julio en la Ciudad de México. Durante 3 días, las y los participantes visitaron las utopías de la Ciudad de México, Barco Utopía, Utopía Libertad y Zócalo Capitalino, donde se llevó a cabo talleres formativos, actividades lúdicas, deportivas y artísticas, entre otros. En representación de Yucatán participaron Sofía Esmeralda Acosta Estrella de Tecash, Pedro Pablo Co Campos de Mérida y Nancy Dianelli Tsiptus de Valladolid, quienes fueron seleccionados mediante un proceso estatal en abril de este año. Y bien, después de esta información, pues comenzamos a agradecer a toda la gente que nos acompaña en esta tarde, en especial también aquí en vivo tenemos a invitados especiales que agradecemos su presencia. También recuerde mandarnos sus comentarios, ya sea al número que le aparece en pantalla o también a través de las redes sociales. Y bien, mientras ustedes nos escriben, nos vamos a una primera y breve pausa. A usted no le cambie. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la plantación de más de 5.200 árboles en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde. Niños y niñas estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, en donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia, como parte de las actividades del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales Nahay, Alas y Raíces. Se presentó el 4º Festival Mexicano de las Serpientes, donde se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. Dicen que Yucatán es un santuario, porque aquí la naturaleza es sagrada. Desde las aguas dulces de un cenote, los caminos escondidos entre selva, o el silencio profundo de una caverna. Yucatán es un lugar sagrado. Por eso lo llamamos santuario. Yucatán, Santuario Maya. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal. Se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Tele Yucatán te invita a la gran fiesta del baile. Este domingo 27 de julio te esperamos en el municipio de Cusamá para la grabación del programa número 1 de Yucatán. ¡Vamos a bailar! Prepárate para una tarde llena de ritmo y diversión, porque el Poder Musical de México, Miguel Gómez, te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos su fiesta tradicional en honor a Santiago Apóstol. Recuerda, la cita es el domingo 27 de julio a las 3 de la tarde en Cusamá y que comience la fiesta con Tele Yucatán. Este programa es traído por Duno Sousa y Díaz y Solís.
Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también le queremos informar que la Secretaría de Fomento Turístico llevó a cabo la capacitación a dirigidos de más de 60 agentes de viajes en Madrid y Zaragoza sobre las principales novedades del destino mediante el evento Viajar con el Paladar. En el evento organizado en colaboración con Icarion, la turoperadora de World to Meet especializada en destinos latinoamericanos, las y los asistentes aprendieron a preparar platillos icónicos de la cocina yucateca, como la cochinita pibil y la sopa de lima, descubriendo también de primera mano los aromas y sabores que distinguen a la gastronomía del estado, en una experiencia sensorial que permitió conectar la cocina con la historia, las raíces y la identidad cultural de Yucatán. Y bueno, por otra parte, también le queremos informar cuál es la situación de la pesca de langosta en nuestro estado. La temporada de pesca de langosta en Yucatán normalmente inicia del 1 de julio y finaliza el 28 de febrero. Sin embargo, debido a las condiciones del mar, se les dificulta bucear. Pero desgraciadamente no comenzó la temporada como realmente queríamos. Está comenzando un poco baja. El motivo de esto, donde el agua, que no está clara el agua, no estamos pescando aquí en la orilla, no hemos podido salir y no está clara el agua, y la verdad es un fenómeno que nos está afectando año con año, desde hace como 5 años comenzó. Alcocer Díaz reportó la captura del crustáceo como mala en términos de volumen de captura. Pues por kilos. Al principio tuvimos el primer día, que es el 1 de julio, tuvimos un promedio como de 30 kilos por lancha, pero ya disminuyó. Después tuvimos como un promedio de, ¿qué le diré?, 15 kilos. Y ayer, pues, por ahí estuvo también. Lo que pasa, como le repito, está turbio el agua, no podemos bucear, es muy complicado, no se ve nada. Los pescadores tienen altas expectativas de captura de langosta debido a la buena producción del año anterior y la demanda del producto, especialmente para exportación. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y bien, a lo largo de estos días también le hemos informado sobre las conmemoraciones y justo este sábado se conmemora y se celebra el Día Internacional de la Conservación de Ecosistema de Manglares. En Yucatán hay más de 93,000 hectáreas de manglares, de las cuales 30,000 se han perdido. Los manglares son ecosistemas formados por árboles y arbustos que crecen en la zona costera, donde se mezcla el agua dulce y salada. Su relevancia ambiental se refleja en los múltiples servicios que ofrecen. Por ejemplo, son una barrera natural contra los huracanes y pueden disminuir la altura de las olas hasta un 66%. Asimismo, reducen la erosión de las costas y son refugio para una gran diversidad de aves, principalmente migratorias. Los manglares ayudan a regular el carbón acumulado durante siglos y capturan emisiones nocivas que de otra manera acelerarían el calentamiento global. En Yucatán, las zonas más importantes de manglares son Celestún, Silam, El Palmar, Progreso, Río Lagartos y Telchac. En el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares, el llamado de los especialistas es a la conservación de estos ecosistemas. Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bueno, también anteriormente le hemos compartido sobre los equipos que se han entregado de seguridad en el mar, que como sabemos estos equipos han sido entregados en toda la costa yucateca. Faltan todavía algunos puertos que vamos a conocer ahorita más adelante, así como también pues la presidenta de la CEPACI ha compartido que habrá una sanción para aquellos que se encuentren vendiendo este equipo. La secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, Lila Frías Castillo, reiteró que los pescadores que hayan recibido el apoyo de seguridad en el mar y se les sorprenda vendiéndolo, se les sancionará penalmente. Reconocemos que si alguien se deshace de un equipo que es de apoyo social, pues es que no lo necesita y que a lo mejor no le está dando prioridad a salvaguardar su vida en el mar. Y en segundo lugar, también si reunimos todas las pruebas, se puede ahora sí que tener acción penal en contra de estas personas, tanto de quien lo venda como de quien lo compre. También informó que ya se entregó el 60% del programa, faltando los puertos de Progreso, Cizal y Tzilán de Bravo.
Ya se entregó el 60% del programa. Tenemos de aquí al 31 de julio para entregar el resto, que nos hace falta Progreso, Cisal y Silán Bravo. Son los 3 puertos que nos hace falta por entregar. Añadió que esta semana terminarían de entregar los equipos en todos los puertos y destacó que muchas embarcaciones están haciendo el uso correcto de los equipos. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, como lo dice justo este programa, esto es para la seguridad de las y los pescadores, así que nada mejor que tener el equipo completo para evitar cualquier accidente o incidente. Y bueno, también por otra parte vamos a compartirle que las serpientes pues para muchos pueden ocasionarles miedos o tienen pavor hacia estos reptiles. Sin embargo, pues tienen una función muy importante en el ecosistema que hoy vamos a conocer un poquito más sobre ellos. Es por eso que aquí también en el estado, aquí en Mérida, se va a estar llevando a cabo un festival para conocer más sobre este reptil. No hay que satanizar ni matar a las serpientes, son necesarias para mantener el equilibrio ecológico, advirtió el biólogo Luis Díaz Gamboa, quien dijo que durante el 4º Festival Mexicano de las Serpientes se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Lo que nosotros queremos romper es este esquema que tenemos mental de que las serpientes son del diablo, que son maléficas, que son animales sucios o que son animales que van a comerse a nuestras mascotas. En Yucatán hay unas 59 especies de serpientes, de las cuales menos del 10% son venenosas. Solo en la ciudad de Mérida hay alrededor de 28 especies diferentes. Hay muy pocas especies que habitan aquí en la ciudad que pueden llegar a ser venenosas. Menos del 10% de las que habitan aquí en la ciudad son venenosas. El 2 y 3 de agosto se llevará a cabo en el Centro Cultural Olimpo la 4ª edición del Festival Mexicano de las Serpientes. Un evento de divulgación científica, de promoción de la cultura y de promoción para el conocimiento de las serpientes, reptiles que son importantes para el entorno. Tenemos eventos de un carácter académico, científico, como son el tema de los antivenenos, sobre el manejo de serpientes, sobre el uso de el conocimiento tradicional, pero también vamos a tener pláticas de divulgación como qué hacer si encontramos una serpiente, sobre las especies que hay en la región, sobre cómo reubicarlas, por ejemplo. Se realizará una exposición fotográfica, un concurso de dibujo, un show de títeres que abordará el cuidado ambiental, talleres de escultura, exhibición de una colección biológica y ejemplares vivos, entre otras actividades. La Asociación Civil Tlacuatzin, la Red para la Conservación de los Anfibios y Reptiles de Yucatán, entre otros colectivos, invitan a participar en este evento cuya entrada será gratuita y se realizará de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y bueno, esta es una excelente opción para ir a visitar este festival y conocer más sobre estas especies. Y bien, agradecemos a toda la gente que se toma el tiempo de escribirnos sus saludos a través de las redes, en especial a Luceri López Tún, que como todas las tardes nos acompaña, igual que David Barragán, y a Maripili Ontiveros, que dice, bueno, ya es viernes, también nos encontramos laborando desde Merimiel. Y bueno, saludamos a todo el equipo de Merimiel. Nos toca irnos a una pausa, no le cambie. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la plantación de más de 5.200 árboles en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde. Niños y niñas estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, en donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia, como parte de las actividades del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales Nahay, Alas y Raíces. Se presentó el 4º Festival Mexicano de las Serpientes, donde se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. En Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Reemplacar es muy fácil. 1. Entra a reemplacamiento.yucatán.gov.mx.
Una vez que te registraste, proporciona los datos de tu vehículo. 2. Sube tus documentos en línea y espera la validación. 3. Paga y agenda tu cita. Aprovecha 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses pagando en línea con tarjetas participantes. Una vez concluido tu trámite, recoge tus placas en el módulo donde agendaste tu cita y no olvides traer tu INE y tus placas anteriores. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Jorge Alberto Vázquez Amaro desapareció en Pánuco, Veracruz, el 13 de agosto de 2023. Óscar Hernández Flores desapareció en Río Blanco, Veracruz, el 2 de abril de 2013. Fiscalía General de la República. Estamos de regreso y bien, para fortalecer las capacidades del funcionariado público, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado firmó convenios con 11 instituciones educativas que permitirán a servidoras y servidores públicos acceder a programas de posgrado y educación continua, además de extender estos beneficios a sus familiares directos. En un acto protocolario, Gonzalo Canché-Set, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la SAF, detalló que los convenios establecen un esquema tripartito para el pago de colegiaturas mensuales, en el que las universidades otorgan una beca del 30%, mientras que el Gobierno del Estado y las personas servidoras públicas cubren de manera equitativa el 70% restante, considerando el ingreso de cada colaborador o colaboradora. Y por otra parte, la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado entregó a la Fundación Guadi AC la constancia que le permitirá tener acceso a los diferentes programas y apoyos del gobierno. El presidente de la Fundación, el ingeniero Bernardo Laris Rodríguez, explicó que esta iniciativa de gobierno es relevante, ya que permite identificar las asociaciones civiles que hacen y cuáles son los requerimientos. Indicó que la Fundación ha requerido el trabajo transversal con recursos cada vez más limitados. En ese sentido, se gestionan alianzas estratégicas con diferentes instancias que están comprometidas con el desarrollo social. Y ahora también le vamos a dar a conocer cuáles fueron los cuentos ganadores del concurso Había una vez un derecho. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso Había una vez un derecho de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con historias que abordaron derechos como la educación, la familia, el nombre, la no violencia, entre otros. Como el cuento Lunariño el Marciano de Nicolás García, con el que obtuvo el primer lugar de su categoría, y en el que abordó la importancia de conocer tus derechos y hacerlos valer. Se subió a su nave y la nave se estrelló a la tierra y no tenía derechos allá. Y entonces, como no tenía derechos, pues que unos niños le hablaron y la llevaron a la Codella. Isis Gómez plasmó en su cuento En busca del gran tesoro de Maxil la importancia del derecho a tener una familia y a la educación. Trata de una niña que vivía en la calle, no tenía familiares, no tenía una casa, pero tenía muchos amigos. Pues ella se llevaba mucho con Sácil. Y un día Sácil le preguntó por qué no iba a la escuela, por qué no tenía familia, por qué no tenía una casa.
Y Maxil, con lágrimas en los ojos, no le podía contestar porque no sabía qué eran esos lugares. Ivonne Becerra Cobó dijo que este concurso lleva 20 años ininterrumpidos, en los que ha recibido más de 5,000 cuentos. Nos pintan el mundo que ellos quieren vivir. Y tienen preocupaciones desde el tema de alimentación, salud, educación, prevención de la violencia. Les importa mucho el derecho a una familia, eso año con año lo hemos comprobado. Como parte de los premios, los cuentos ganadores serán publicados en el 2026. Con imágenes de Jorge Quime, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Nos vamos a una pausa. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la plantación de más de 5.200 árboles en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde. Niños y niñas estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, en donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia como parte de las actividades del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales Nahay, Alas y Raíces. Se presentó el 4º Festival Mexicano de las Serpientes, donde se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarle a la presentación de la obra teatral Instrucciones para volar, con Karina Guidi, música en vivo por Klaus Duan y dirigida por Antonio Cordero. La puesta en escena se llevará a cabo el martes 22 de julio a las 18 horas en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro. Regístrate al correo espaciocultural@diputados.gov.mx. La entrada es gratuita. Les esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Kasi hilmayakahe upel halachil na tienikitok. Upel halachil utsamoyol tibashkman siksan samat. Kupahtal shanitan yetel tan oli. Upel halachil con mucho maya yetel kolnalo yetel asienta workshop. Yetel na tienikimasho hachkabetio. Lehelo letile kasi hilmayakaho. Tiuhalachil ulumil Yucatán, Tujabil 2024-2030. Estamos de vuelta y viene en visita a Tecash el fiscal Juan Manuel León León, acompañado del alcalde Hervé Manuel Vallejo Sansores, encabezó la segunda audiencia ciudadana que se realiza en la Sultana de la Sierra, en donde anunció que este municipio contará con un laboratorio de inteligencia pericial. Durante la jornada en el Centro de Convenciones Ricardo Palmerín, decenas de ciudadanas y ciudadanos acudieron para expresar de manera directa sus inquietudes, solicitudes y casos particulares, los cuales fueron escuchados con atención por el fiscal y su equipo de trabajo. Y bien, vecinos de Vergel también nos han compartido las problemáticas de su colonia. Que aquí está muy mal la calle. Toda está emparchada, hay lugares, mira dónde están los huecos. Aquí últimamente se emparchó este pedacito, pero toda la calle está así. Es un problema cuando viene la lluvia. Vecinos de Vergel 2 manifestaron su preocupación ante el deterioro de sus calles, con baches y la obstrucción de alcantarillas, que han empeorado en las últimas semanas por las lluvias.
Los colonos aseguran que han hecho reportes a las autoridades correspondientes sin tener respuesta hasta el momento. Aquí vieron unos creo que del ayuntamiento, nomás limpiaron estas rejillas. Y cuando se les dijo que allá, no, dice, aquí nomás nos mandaron para 3, esas 3, otra cuadrilla lo va a hacer. Y nunca vinieron. Aquí a 2 cuadras hay una tienda, todo eso lo pavimentaron. Yo pensé que iba a llegar acá, se trancó. No sé por qué no lo viene a ver Cecilia, porque dicen que está chambeando macizo, pero aquí no ha venido. Manuel Puga, vecino de la calle 23 por 10 y 10B de Vergel 2, indicó que los baches profundos pueden causar accidentes, como derrapes de motocicletas o daños a los automóviles. Con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y ahora nos vamos a lo más viral de las redes sociales. Un sismo sorprendió a un joven en un gimnasio y al intentar salir del sitio sufrió un calambre, por lo que el deportista pudo escapar arrastrándose. El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad. Una copiosa lluvia de 10 minutos en el municipio de Jují produjo una cascada en el cenote y llenó de agua las cuevas del centro del municipio. Un venado atacó a un motociclista y boxeó con las patas hasta donde pudo. Al parecer, este Bambi se entrenó con el Canelo. Teleyucatán, Noticias. Corte, no le cambie. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la plantación de más de 5.200 árboles en el recinto ferial de Valladolid como parte de la estrategia estatal Renacimiento Verde. Niños y niñas estuvieron de visita en el Palacio de Gobierno, en donde conocieron los murales de Fernando Castro Pacheco del Salón de la Historia, como parte de las actividades del 7º Encuentro Nacional de Saberes Locales Nahay, Alas y Raíces. Se presentó el 4º Festival Mexicano de las Serpientes, donde se buscará romper mitos acerca de estos reptiles. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Teleyucatán te invita a la gran fiesta del baile. Este domingo 27 de julio te esperamos en el municipio de Tequil para la grabación del programa número 1 de Yucatán. ¡Vamos a bailar! Prepárate para una tarde llena de ritmo y diversión, porque la Sonora Santanera, nueva generación, te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos la Expoferia de la Guayabera 2025. Recuerda, la cita es el domingo 27 de julio a las 4 de la tarde en Tequil. Y que comience la fiesta con Teleyucatán. Este programa es traído por Abarrotes Duno Susa y Provi. Si reemplacas en el mes que te corresponde, el gobierno del estado trae para ti grandes beneficios. 75% de descuento en multas de la SSP. 100% de reducción del impuesto sobre tenencia. 100% de reducción en refrendos no pagados. Si emplacaste de enero a mayo, tus placas, tarjeta de circulación y calcomanía edición 2025 serán sin costo. Consulta el calendario y agenda tu cita en reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Aprovecha meses sin intereses y realizas el pago con tarjetas participantes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.
Ucanga Cortés desapareció en la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, tramo Las Matas, Veracruz, el 7 de febrero de 2020. Ramón López Sánchez desapareció en Álamo, Temapache, Veracruz, el 10 de mayo de 2016. Fiscalía General de la República. Y bien, después de esta breve pausa también le vamos a dar a conocer un parador turístico muy importante en el estado y que es de mis favoritos. Nos encontramos a 36 minutos de Mérida, en el municipio de Progreso, donde visitaremos una de las reservas naturales más importantes de la costa yucateca, el Corchito. Sin embargo, para empezar a vivir esta increíble experiencia, primero tendremos que tomar un paseo que consta de 4 a 5 minutos para llevar a este sitio. Ya nos encontramos aquí dentro de este parador turístico, el Corchito, y al llegar te reciben personas de Cultur para que te puedan explicar un poquito de las amenidades que ofrecen. En esta ocasión nos encontramos aquí con el jefe de este parador, Dante Méndez, quien nos compartirá qué es lo que la gente puede encontrar y también disfrutar de este sitio. Bienvenidos a Reserva Ecológica El Corchito. Bueno, una explicación muy rápida. Tenemos unos 3 ojos de agua que son muy ricos y deliciosos en esta época con tanto calor para refrescarse. Tenemos el primero en El Corchito, que se mide 2 metros de profundidad, que es para toda la gente que viene a disfrutar, a estar con los amigos. Del lado izquierdo tenemos también el cenote de lechos, que ese fue diseñado para los más pequeños de la casa, para que vengan a disfrutar, y tiene una profundidad de 80 centímetros. Ahorita nos encontramos en el más grande de los 3 ojos de agua que tenemos, que es Pájaros, que mide un diámetro de 20 metros y tiene una profundidad de 1,50 a 2 metros. ¿Cuáles son las medidas de higiene y también de seguridad que la gente debe tener al momento de ingresar a esta reserva natural? Sí, les pedimos mucho que tengan cuidado de no traer bloqueador solar ni ningún tipo de repelente a la reserva. ¿Por qué? Pues porque se afecta todo el pH del agua. Se les pide que vengan con toalla nada más, celular, llaves, muchas ganas de divertirse y agua embotellada en botellas de plástico o en termos tipo Yeti. Sí, recordemos que nosotros somos visitantes a una reserva ecológica, entonces los dueños de aquí son la flora y la fauna, que en este caso tenemos mapaches y cuatis, que realmente se ven muy bonitos de lejos, pero entendamos que somos visitantes y ellos no están domesticados, entonces preferible no tocarlos, más bien queda totalmente excluido no tocarlos porque podría ser de riesgo. Podemos acercarlos, verlos y tomarlos fotos, pero no tocarlos, por favor. Aparte de este sitio de los 3 ojos de agua que bien comentaba, ¿cuáles son los otros servicios que ofrece también este parador? Sí, tenemos también, ya que hay mucha gente que no le gusta venir a nadar, también tenemos el paseo en catamarán, que es un paseo por todo el Bangle de ida y de regreso. También tenemos la renta de kayaks para la gente de aventura que le gusta remar y hacer ejercicio, y también tenemos el servicio de paddleboards que también se renta. ¿Quiénes pueden visitar este sitio y sus horarios también? Claro, mira, este sitio lo tenemos abierto para todo tipo de turismo nacional e internacional, de todo tipo. Las personas nacionales tienen un buen descuento presentando su INE, personas del INAPAM y personas con discapacidad también tienen un descuento. Bueno, personas con discapacidad entran gratis y nuestros horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero empezamos a salir la gente de la reserva a las 4 de la tarde. En este lugar podemos encontrar que gran parte de la fauna también se compone por ese árbol que se llama corcho, mismo que da nombre a este parador turístico, el Corchito. En las imágenes se encuentra nuestro compañero Joaquín Martínez, informó Alejandra Pérez para Teleyucatán Noticias. Y como cada semana nos vamos a Rincones de Mérida de mi compañero Beto Basto. Aquí en Yucatán se habla muchísimo de la leyenda del Ixtabay, pero ¿sabían que tiene una glorieta? Yo soy Beto Basto y eso es Rincones de Mérida. Vamos a descubrir más. En la calle 35, entre 33, 20 y 16A del fraccionamiento Polígono 108 Itzimna, podemos encontrar esta glorieta, cuyo monumento rodea una ceiba, árbol de la región que simboliza la mitología del Ixtabay.
Leishtabay es un ser mitológico que, de acuerdo a las leyendas de la región, se asocia con la ceiba, un árbol sagrado, y se describe como una mujer de gran belleza, con cabello largo y negro que llega hasta los tobillos. Se aparecía vestida de blanco y llevaba a los hombres a la muerte en la selva maya. Se dice que en esta parte de la ciudad antiguamente se aparecía constantemente este ser mitológico. En 2007 se inauguró el conjunto escultórico que se llama Ixtabay e Ixtabentún, de la autoría de Marco Antonio Magaña Mena. Se pueden apreciar dos figuras femeninas, una mirando hacia una dirección y la otra mirando hacia el lado opuesto, ambas con el árbol de la ceiba en medio. También se pueden leer frases del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché. Gracias por acompañarme en una edición más. Los espero a la siguiente para seguir descubriendo más de nuestra ciudad. ¡Adiós! Y bien, el director de Patrimonio de la Sedeculta, Fidencio Briceño Chel, también mencionó que se crearán y dignificarán algunos espacios para museos en el interior del estado. Esto para ofrecer algunas áreas recreativas y también artísticas para niños, jóvenes y también adultos de las comunidades. No, están funcionando los museos ya están funcionando. Lo que nosotros queremos que justamente cada uno tenga claramente establecidos los horarios de atención, quiénes lo van a atender, si son gratuitos o no, si están a cargo de la comunidad, están a cargo del municipio, del estado. Todo esto es lo que tenemos que coordinar debidamente ahora y pues la idea es también abrir más museos. El compromiso del gobernador es que al final de este sexenio podamos tener por lo menos un museo en cada uno de los 106 municipios. Y ahora conoceremos también los apoyos que recibirá Tizimín. El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de más de 21,000 piezas de herramientas a productoras y productores del oriente del estado, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Entregamos hoy insumos a 181 apicultores del municipio con más de 2 millones de pesos de inversión, que no consideramos un gasto. Es una semilla que va a florecer en mejor ingresos, más exportaciones y más futuro para las comunidades rurales. Estas entregas forman parte del programa Herramientas e Insumos para el Bienestar, en beneficio de más de 570 personas productoras. Asimismo, señaló que se invierte más de 50 millones de pesos en programas como el de mejoramiento genético. En su intervención, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, explicó que en el programa Herramientas e Insumos en esta región se registraron 1,860 productores agropecuarios en las ventanillas de atención y destacó que, gracias al esfuerzo conjunto, se entregarán aproximadamente 64,581 piezas, con una inversión superior a 30 millones de pesos, compartida equitativamente entre el gobierno estatal y las personas beneficiarias. Con esta iniciativa, agregó, se ofertaron 29 productos para mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la producción y aumentar la competitividad de la miel y sus derivados. En el evento regional se entregaron 291 productos, gracias a una inversión superior a 3 millones de pesos. Por su parte, Jorge Carlos Berlín Montero, titular de la Oficina de Representación en Yucatán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó que los gobiernos federal y estatal sumaron esfuerzos para llevar a cabo la entrega de insumos del programa Fertilizantes para el Bienestar, con el cual se beneficiará a casi 27,000 productores de todo el estado, quienes recibirán 14,347 toneladas de fertilizantes para ser aprovechadas en 47,800 hectáreas. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Erika Ojeda, Teleyucatán Noticias. Con esto nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana.